El garrote y la máscara es una obra del doctor José Manuel Briceño Guerrero, escrita en el año 2011. A manera de colofón podemos observar al final de la edición de la Castalia la fecha 21 de septiembre del año 2011. Eh, fue firmada con el acrónimo Jono el Brigue. Recordemos además que este acrónimo suscribe tantas de las obras del autor y además el personaje principal es un caballero de nombre Udís Malpica, que en primera persona nos va relatando todos los acontecimientos y que se desenvuelven a lo largo del libro, y además va haciendo monólogos, reflexiones profundas sobre el ser, sobre Latinoamérica, sobre el mundo, sobre la condición humana, sobre el Tamunangue. Este personaje, Udís Malpica, el nombre es un heterónimo creado por el propio autor, y en ocasión de una entrevista que le hicieron a él en el año 2011 en la ciudad de Mérida con la presentación del libro, él indicó que el origen de ese nombre era el primer nombre, Udís, era un nombre que viene del griego udeis, que significa ninguno, y que es una adaptación fonética al castellano que da por resultado Udís, ninguno o nadie, y que es la respuesta además que le dio Odiseo al cíclope Polífemo en la obra La Odisea de Homero, cuando le pregunta y le inquiere acerca de su nombre. El autor es un hombre suficientemente formado en la literatura. Recordemos que era además un hombre formado en el mundo de las letras, además fue filósofo, un gran pensador, y utiliza constantemente como referencia los distintos clásicos, no solamente de la literatura universal, sino también de nuestro país, y principalmente de las obras fundacionales como lo serían la Ilíada y la Odisea en Occidente. Entonces, Udís viene de allí, pues, y Malpica es un apellido que está conformado por mal y por pica. Pica en el sentido de acertar. Entonces, Malpica es un apellido que significa o transluce el hecho de no acertar, de no dar en el clavo, el hecho de malpicar. Y en palabras del propio autor, el hecho de pelar bola. Entonces él expresamente dice que Udís Malpica es un nadie, un ninguno, una nulidad que no pela, que no acierta, que no da en el clavo. Una nulidad, un nadie que pela bola. Y él dice que ese personaje de alguna manera nos representa a todos y cada uno de nosotros, en el sentido de que, bueno, de alguna manera todos nos creemos muy inteligentes y muy sabios, pero realmente todo eso no son más que relatividades, en el sentido de que no aciertan en la sabiduría esencial, en lo esencial del ser humano y de la condición humana, de la existencia, del universo, que además forma parte de las profundas búsquedas del autor, que son desarrolladas en sus obras, principalmente de esta, El garrote y la máscara, que además tiene una vinculación esencial con Latinoamérica y con el mundo entero. El garrote y la máscara es una obra que tiene distintos niveles de lectura, muchas interpretaciones. Está plagado además en su corta extensión de 110 páginas apenas, tiene muchas ramificaciones y muchos elementos importantes que podemos extraer de ella. Desde un sentido literal podemos extraer una historia muy interesante, que es precisamente el hecho de que Udís Malpica, que es nuestro personaje principal, se presenta en la ciudad del Tocuyo como un investigador, como un académico, alguien que va en búsqueda de saber y de preguntar y de registrar elementos que tienen que ver con el Tamunangue, que tienen que ver con el juego de garrote. En la ciudad del Tocuyo, previo al 13 de junio, que es donde el día en el cual en esa ciudad se celebra el Tamunangue, en honor a San Antonio, este personaje Udís Malpica entra en contacto con doña Domitila, que es una señora de allí, que además es partícipe del Tamunangue, y ella lo pone en vinculación con Aníbal Rey, que es otro personaje muy interesante de la obra y personaje central además. Este personaje, Aníbal Rey, se ofrece como voluntario además para dar respuestas a esas investigaciones que Udís Malpica va a realizar. Ese encuentro entre Aníbal Rey y Udís Malpica nunca se realiza
por el desenlace de los acontecimientos. Entonces, desde muy pequeño entra en contacto con un maestro de garrote que lo acoge desde niño, termina su crianza, le enseña y le da instrucciones en torno a ese arte marcial, a la par que enseña y también instruye a su hija, que es Elisa, y Elisa y Aníbal van creciendo, inclusive crean y generan un vínculo, un nexo sentimental, y están a punto de matrimonio este que no se realiza por cuanto Aníbal Rey incurre en una infidelidad que no es perdonada por Elisa. Elisa se va del país y Aníbal Rey se queda a cargo de dos casas, la casa de su maestro y la casa de su padre, la casa paterna y la casa de su maestro. Y él queda allí, pues, radicado en esa ciudad, y Udis Malpica entonces intenta hacer un contacto con él para que le dé respuesta en torno a toda esa investigación que él va a realizar. Posteriormente, Elisa regresa en algún momento de la historia. En torno a la fecha del Tamunangue, de la celebración del Tamunangue, se presenta en la ciudad un garrotista enmascarado, de donde viene el nombre, el garrote y la máscara, y ese garrotista enmascarado está tan bien instruido y es tan experto en el arte del combate que deja fuera de combate y muy mal heridos a los garrotistas de la región, a los maestros garrotistas de la región, quedan fuera de combate frente a ese garrotista enmascarado. Uno de los grandes enigmas que nos presenta la obra es quién es ese garrotista enmascarado, ¿no? Que en principio uno, luego de leer, pudiera concluir que es determinado personaje que está por allí, el cual no voy a anticipar, pues con ese objeto es importante leer la obra, pero después, si uno agudiza la mirada, puede darse cuenta que el autor deja como en incógnita, que no necesariamente puede ser ese, o no necesariamente es ese el personaje que se esconde detrás de la máscara, y que finalmente ataca a Aníbal Rey. Señalaba que la obra El garrote y la máscara tiene múltiples aspectos, diversas ramificaciones que es difícil o imposible abordar en un video de presentación. Es algo que debe irse digiriendo, es algo que hay que ir consiguiendo, encontrando con las lecturas de la obra, y con una mirada atenta en cada uno de esos escenarios que el autor nos muestra. Hay un asunto con los nombres. Esencialmente, podemos observar en el primer párrafo del primer capítulo de la obra cómo el autor alude a la letra de uno de esos sones que conforman el Tamunangue, donde se dice: en el nombre yo comienzo a pintar un ángel bello, desde la punta del pie hasta el último cabello, y por allí continúa haciendo esa cita, esa referencia, ¿no? Entonces, ese nombre del personaje principal, Udis Malpica, que ya sabemos qué significa y que alude a todos y cada uno de nosotros, es como una especie de avatar creado por el propio autor para representar al lector. Hay como una identificación del lector con ese personaje. Entonces, Latinoamérica se constituye en la reserva en la cual se encuentran todos los elementos que subyacen, todos los elementos espirituales y esenciales que subyacen bajo todas las culturas. Según los estudios y las reflexiones del autor, por ejemplo, El laberinto de los tres minotauros, que conjuga varios trabajos del autor, allí él indica que los latinoamericanos somos herederos de una, valga la redundancia, de una herencia diversa, heterogénea, contradictoria, y que el trabajo de Latinoamérica a través del arte, según lo observa el mismo autor, a través del arte es colocarse en un nivel por encima de esas contradicciones, sin abandonar ninguno de los elementos que conforman la contradicción misma. Y desde ese nivel entonces generar la nueva humanidad. Imagínense ustedes el tamaño de lo que plantea el autor. Entonces la invitación es a leer El garrote y la máscara, a estar muy atentos a lo que Briceño nos ofrece y nos regala en su obra, y
de alguna manera a tratar de conjugar eso, en nuestra vida y en nuestro ser.